Fue uno de los conductores más icónicos de toda la historia dentro del ámbito deportivo automovilístico. Revolucionó la Fórmula 1 gracias a sus increíbles hazañas. Sufrió un terrible accidente que cambió su vida en un instante. Y aunque quizás dentro del mundo automovilístico sobresalen muchísimos nombres, siendo muy honestos, para todo aquel que dice ser un amante de los automóviles y de la velocidad, el nombre de Michael Schumacher es sinónimo de grandeza. Y quizá estamos hablando de uno de los más grandes de todos los tiempos, pues el piloto de nacionalidad alemana pasó a la historia ganando 7 títulos en la Fórmula 1, lo cual es una hazaña extraordinaria, pero para hacer esto más increíble, 5 de esos títulos los ganó de manera consecutiva. Sería justo decir que la mayor parte de su vida la pasó con más tiempo sentado en un sillón de auto con las manos al volante y los pies en el acelerador de lo que convivió con su familia. Ver a Schumacher era como ver a un mago haciendo un increíble truco, pues cada vehículo que conducía pasaba a ser una extensión más de su cuerpo, pues parecía que él conocía a la perfección cada detalle de estos, pues era muy difícil ver que este increíble piloto fallara. En esta ocasión conoceremos la historia del hombre que vivía por y para los autos, un hombre que tenía gasolina en su sangre y nitrógeno en sus pulmones. Sin más que decir, comencemos. Michael Schumacher nació en Alemania el 3 de enero de 1969. Aunque el pequeño no era de una familia acomodada, la pasión por los automóviles lo acompañó desde muy chico, pues al ser de clase media sus padres tenían trabajos comunes y corrientes. Su padre Rolf Schumacher se desempeñaba como mecánico, ya que amaba arreglar y modificar automóviles. En una ocasión el padre le externó al pequeño Michael que soñaba ver cómo su hijo se convertiría en un gran piloto de carreras. El padre deseaba tanto esto que cuando Michael tenía tan solo 5 años, su padre modificó un automóvil de pedales de juguete instalándole un pequeño motor de bicicletas. Esto para que el pequeño pudiera sentir un motor bajo sus pies. El niño rápidamente quedó encantado y en ese momento aprendió a conducir el vehículo de una manera sorprendente. Gracias al enorme empeño que Michael ponía en manejar este automóvil, sus padres decidieron inscribirlo en un club de carreras. Michael se convirtió en el miembro más joven del club y para cuando cumplió 6 años logró ganar su primer campeonato infantil. El tiempo pasó mientras Schumacher iba haciéndose mejor en su manejo de los automóviles y a la edad de 18 años el joven piloto alcanzó el premio por el cual llegó a ser reconocido de una manera gigantesca, pues llegó a ser campeón de Alemania en el karting. Este gran acontecimiento terminó de convencer al joven piloto de que había nacido para eso, y con esto se fijó una meta muy ambiciosa, la cual era entrar en la Fórmula 1, y así comenzó su camino hacia este fin. Fue entonces que conoció a Willy Weber, quien era un enorme fanático de las carreras, además de ser un increíble vendedor de automóviles. Fue él quien comenzó a patrocinarlo y le logró conseguir un puesto para participar en la Fórmula 3, donde las carreras eran rápidas, pero aún así no eran tan difíciles para un joven aún inexperto. Fue así como en el año de 1990, Schumacher se coronó campeón dentro de la Fórmula 3 de Alemania. El piloto rápidamente comenzó a ascender gracias a su enorme capacidad de aprendizaje, y poco tiempo después, en 1991, logró debutar en la Fórmula 1 con el equipo de Camber Bennington. El sueño estaba cumplido, pues Michael había llegado a las ligas mayores. Schumacher se dio cuenta que ya no podría tolerarse ninguna falla, pues sus oponentes no eran simples novatos con mucho potencial, sino que ahora estaba con lo mejor de lo mejor en todo el mundo. Sus rivales conducían como si su vida dependiera de eso. Esto lo desanimó un poco, pues él solo era un novato con altas aspiraciones, pero también lo motivó mucho más, pues ahora todo dependía de él. Así que decidió que no se quedaría en tan solo una joven promesa, sino que pasaría a la historia dentro de las carreras automovilísticas. Schumacher comenzó a ganar experiencia hasta que por fin llegó el año en que todo cambiaría y su vida dejaría de ser la misma, pues se convirtió por primera vez en campeón mundial de la Fórmula 1, derrotando a Damon Hill tan solo por un punto en una impresionante carrera donde Schumacher chocaría con su rival, choque que favoreció a Schumacher. Este choque también generó una enorme polémica, pues muchos creían que Michael habría chocado a propósito para poder aventajar. Aún así, la Fórmula 1 examinaría bien todo el suceso y determinaría que el choque tan solo había sido un accidente, y así el alemán lograría coronarse como el campeón de ese año. Ese logro lo convirtió en el primer alemán en la historia en ganar esta competencia. Aunque esto sonaba bien, los rumores seguían gritando muy alto, pues muchos pensaban que la única razón de la victoria de Schumacher se habría debido al choque.
y sin este quizá el resultado habría sido muy distinto, por lo que ahora Schumacher se esforzaría ya no solo por ganar, sino para que en su triunfo no quedara ni una sola duda para poder decir que ganaría por suerte. Y así fue como para el siguiente año Michael cerraría la boca de todos sus detractores, ganando su segundo campeonato consecutivo de la Fórmula 1. Con esto Schumacher dejaba muy en claro que había llegado para dejar una huella en la Fórmula 1. Para el siguiente año y con los antecedentes de las dos anteriores, Michael sería contratado para correr con una escudería con la que siempre había soñado. Esta escudería era Ferrari. La marca se había sentido muy atraída por el potencial de este joven atleta. Michael Schumacher junto a Ferrari demostraría todo el potencial que tenía en su sangre, ya que junto con esta escudería lograría ganar 5 campeonatos consecutivos desde el año 2000 hasta el año 2004, lo que le dieron un total de 7 campeonatos mundiales ganados, convirtiéndose en uno de los íconos más grandes de las carreras de la Fórmula 1 y convirtiéndose así, para muchos, en el mejor de todos los tiempos. Su fama fue tal que no solo dentro del mundo de las carreras automovilísticas se hablaba de él, sino que también fuera de esta, el nombre de Schumacher era respetado. Gracias a esto tuvo la oportunidad de disputar un partido de fútbol a beneficio en el año de 2004, con estrellas del medio, en el cual jugaron figuras como Zinedine Zidane y Ronaldo. Este pasaje de su vida le dio la inspiración para comprar un estadio de fútbol de su natal Alemania. Para el año de 2005 y 2006, Schumacher lograría una segunda y una tercera posición. Para estos momentos, Michael era visto como un veterano, pues comenzaba a sonar mucho más el nombre de un nuevo prodigio llamado Fernando Alonso. Fue con esto en mente que Schumacher decidió que este sería el mejor momento para anunciar su retiro, así que a finales del año 2006 anunció que se retiraba de las carreras de la Fórmula 1, mencionando que no sabría qué es lo que el retiro le traería a su vida, pero que estaba seguro que a pesar de que ya no competiría, nunca pisaría el freno en su vida. Fue así que Michael daba inicio a su primer retiro. El retiro de Schumacher comenzó a afectarle mucho debido a que se dio cuenta que llevaba toda su vida detrás del volante, pues tan solo a los 5 años su padre le habría fabricado su primer automóvil de motor, y a partir de ese momento se había pasado la vida entre competencias, entrenamiento y todo aquello que tuviera que ver con las carreras automovilísticas. Michael verdaderamente había nacido para eso, y para ese momento correr era como respirar o hablar, pues conducir era su principal forma de vivir, pues en cierto sentido no solo corría para vivir, sino que literalmente vivía para correr. Fue así que Schumacher duró lo que para él fueron 4 largos años de retiro, en los que se sentía asfixiado. Fue por esto que después de ese tiempo Michael anunciaba su regreso a las carreras, ya con una edad muy avanzada para el promedio de edad de un piloto de carreras. Aún así logró regresar a la Fórmula 1. Lamentablemente la edad y los años de retiro no le sentaron del todo bien, pues en su regreso Schumacher quedó en la 9ª, la 8ª y la 13ª posición en sus últimas 3 temporadas. Fueron estas las que darían por finalizado su reinado y sellarían su retiro final. Además de esto, Schumacher habría quedado satisfecho con su carrera y decidió que esto era todo para él. Así pues fue que a finales del año 2012 marcó nuevamente su retiro de las carreras. Esto definitivamente fue algo bueno para él, pues ahora podría pasar más tiempo en familia. Pero no todo era felicidad, pues durante su retiro sufriría de un terrible accidente que lo dejaría al borde de la muerte, tras sufrir de un golpe en su cráneo, accidente que le dejaría graves secuelas por el resto de su vida. Es irónico pensar que un conductor que se la vivía dentro de un automóvil a más de 300 km por hora nunca sufriera ningún percance, pero unas tranquilas vacaciones pondrían su vida de cabeza. Debido a este accidente, Schumacher quedó con severas lesiones cerebrales. A causa de esto, los doctores decidieron que le inducirían un estado de coma que duraría algunos meses. Para el año de 2014, Schumacher saldría del coma, pero lamentablemente habría quedado con diversas secuelas en su cerebro, lo que lo cambiaría para siempre. Algunos de sus familiares han mencionado que después del accidente, Michael nunca fue el mismo y han pedido respeto para la difícil situación que vive en ese momento. Es así como vivió Michael Schumacher, un grande dentro de las carreras. Para sus miles de fans allá afuera no existe aún esperanza de que su ídolo se recupere, pero sin lugar a dudas todos tenemos fe en que esto podría llegar a pasar. Sin lugar a dudas, Michael Schumacher pasará a la historia por sus enormes éxitos dentro de la Fórmula 1, y aunque su historia pareciera terminar en tragedia, todo su legado seguiría inspirando a millones de personas allá afuera que desean conseguir el mismo sueño que este legendario corredor de automóviles. ¿Qué es lo que tú piensas de Michael Schumacher? ¿Crees que es el mejor de la historia o piensas que existen mejores exponentes? Espero que este video te haya gustado. Nos vemos en el siguiente.